En este video se presentará el caso clínico de abdomen y pelvis por David Antonio Narváez Morcillo, Esteban Vargas, Isabela Calderón Mejía, Juan Felipe Lozano y Carol Andrea Potes Durán. Anatomía 1, grupo de 7 a 9. A continuación se describirá la anatomía del abdomen y la pelvis brindando una visión panorámica que será útil para el desarrollo del caso. La cavidad abdominal está ubicada anterior a las vértebras torácicas inferiores y las vértebras lumbares y está limitada por la pelvis falsa en su parte inferior y por el diafragma hacia superior. Las paredes de esta cavidad están protegidas por varios tejidos. De superficial a profundo, primero está el integumento, tejido celular subcutáneo que hace parte de la fascia superficial del abdomen. Tiene dos láminas, una superficial o fascia de Camper, que es tejido graso, y otra profunda o fascia de Scarpa, que es tejido fibroso. Luego, los músculos anchos del abdomen y sus aponeurosis se unen con su correspondiente bilateral en la línea alba. Profunda está la fascia transversalis, la fascia extraperitoneal y finalmente el peritoneo, el cual tiene lámina parietal que recubre las paredes internas de la cavidad abdominal y visceral que envuelve total o parcialmente las vísceras abdominales proporcionando sostén mediante pliegues, sean mesos, omentos o ligamentos. En la clínica se divide en 4 cuadrantes, pero la anatomía macroscópica lo divide en 9 regiones. Son 3 superiores, hipocondrio izquierdo, epigastrio e hipocondrio derecho, 3 intermedias, flanco izquierdo, mesogastrio y flanco derecho, y 3 inferiores, fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y fosa ilíaca derecha. El hígado es un órgano peritonizado. Los de este tipo se mueven de lado a lado y no están adheridos a ninguna pared, por lo que tienen ligamentos para mantenerse en su posición. Se relaciona con la vesícula biliar puesto que ésta se encuentra en su parte inferior. Su lobo derecho se ubica en el hipocondrio derecho y su lobo izquierdo en el epigastrio. Este órgano tiene funciones vitales como lo son producir bilis, una sustancia almacenada en la vesícula biliar que ayuda a la absorción de grasa, producir proteínas y factores coagulantes necesarios para el organismo, regular la glucosa en sangre y almacenarla adicional, y también filtrar la sangre que es transportada desde el intestino, estómago y vaso. A través de la vena porta se filtra dentro del hígado y finalmente la vena hepática conduce la sangre desde el hígado al corazón. El hígado se relaciona con la curvatura menor del estómago por medio del aumento menor. El estómago se ubica en el epigastrio y mayormente en el hipocondrio izquierdo. Este órgano se ocupa de descomponer alimentos. El orificio del cardias, localizado en la parte superior del estómago, regula el paso del alimento del esófago al estómago y evita el retorno del contenido. En la parte baja del estómago, el orificio pilórico administra el paso del alimento del estómago al intestino delgado. A continuación, el duodeno, en relación con la cabeza del páncreas en su porción superior, descendente, horizontal y ascendente, terminando en el yeyunio e ilion. Estos están conformados por 4 capas que absorben sustancias de los alimentos. Pueden alcanzar hasta 8 metros de longitud y por ello forman numerosos repliegues, cubiertos por el aumento mayor proveniente de la curvatura mayor del estómago, adheridos a la pared posterior por mesenterio vascularizado por vasos yeyunales e iliales provenientes de los vasos mesentéricos superiores. El ilion conecta con el ciego y con el colon. Este recibe sustancias indigestibles del intestino delgado, absorbe agua y deja heces que serán expulsadas por el recto y el ano. Tiene porción ascendente y descendente, que son secundariamente retroperitonizados, las cuales cuentan con fascia de coalescencia, y transverso y sigmoideo, que son peritonizados. El colon presenta dilataciones que se extienden entre constricciones denominadas austras. Además, tiene condensaciones en forma de 3 bandas del estrato de músculo longitudinal descritas como tenias. El apéndice es un divertículo que nace en la cara posteromedial del ciego en la convergencia de las 3 tenias. El recto desciende a la zona pélvica, la cual se limita por la línea terminal, estructura ósea que separa la pelvis falsa y verdadera. El perineo es la región situada en la abertura inferior de la pelvis. Allí se encuentran gran cantidad de músculos, incluyendo los del diafragma pélvico y urogenital, que controla la abertura de los órganos de la región y ofrece soporte junto con otros músculos. Las fascias endopélvicas son láminas de tejido conectivo fibroso situadas entre las vísceras, las paredes musculares y el piso de la pelvis. La fascia pélvica visceral rodea cada órgano localizado en la pelvis y cuando entra en contacto con el peritoneo se sitúa entre el peritoneo visceral y la pared del órgano. La fascia pélvica parietal recubre la cara interna de los músculos de las paredes y el piso de la pelvis. Es continuación de la fascia transversalis y de la fascia del músculo psoas. En el hombre encontramos la excavación rectovesical ubicada entre la vejiga y el recto. Inferiormente está el septo rectovesical que lo separa de la próstata, los conductos deferentes y las glándulas seminales. Finalmente termina en el canal anal que llega al ano.
La próstata está separada del cervix masculino por un surco superficial. El sistema urinario es mayormente pélvico, inicia desde los riñones en el espacio retroperitoneal. El riñón izquierdo se sitúa un poco más arriba que el derecho, debido a la relación inferior con el hígado. Estos producen la orina, que es conducida por los uréteres desde la pelvis renal a la vejiga, cruzando los vasos ilíacos comunes a nivel de su bifurcación y en su segmento inferior es rodeado por el plexo venoso vesical y desembocan en los ángulos posterolaterales del trígono vesical, anterior a las glándulas seminales. La vejiga almacena la orina. La uretra transporta la orina para su expulsión, acción denominada micción. En el hombre funciona para la eyaculación también. Este se extiende desde el cuello de la vejiga hasta la extremidad libre del pene. Tiene 3 porciones: prostática, membranosa y esponjosa. Examinemos ahora la historia clínica del paciente remitido de la zona de heladera que yace en el cubículo 22. El señor Jeremías Villa, de 60 años, aparentemente 70, consulta el servicio de urgencias por tener fiebre, orina oscura y fétida. Se encuentra acompañado por su hija Mónica Villa Ortega, de 30 años, quien aparentemente brinda información poco certera. Sin embargo, se tiene presente que es un auxiliar de enfermería. La enfermedad actual del paciente indica remisión de una institución de salud de nivel 1 por un cuadro de 10 días con fiebre alta no cuantificada asociada a escalofríos, astenia, adinamia, hiporexia, dolor abdominal de predominio izquierdo, orina algo oscura y fétida. Se prescribieron antibióticos como tratamiento según el anterior diagnóstico, que era infección urinaria. Sin embargo, no se obtuvo mejoría. Reconsulta el día de ayer, 27 de octubre, por presentar fuerte dolor en el hipogastrio y en la zona perineal, catalogado como un EVA de 8 de 10, con persistencia de fiebre y escalofrío, además de episodios de émesis y diarrea, mostrando así empeoramiento de su estado de salud. Su hija refiere que su padre vive solo debido a su problema con el alcohol y no acostumbra a hacerse revisiones médicas periódicas. Los exámenes paraclínicos del señor Jeremías aparentemente se encuentran bien, exceptuando, por un lado, la glicemia en ayuno, que está elevada al igual que los neutrófilos, tanto segmentados como encallados. Por otro lado, la hemoglobina se encuentra baja. Es preocupante el examen de glicemia, puesto que indica diabetes. Del mismo modo, se revisó los antecedentes personales y se encontró que consume alcohol de 3 a 4 veces por semana y consume media cajetilla de cigarrillo al día. Hace 10 años le realizaron una extracción de lipoma en región escapular derecha, sin complicación alguna. A los 12 años tuvo fractura de coles, consume farmacológicos como amoxicilina, acetaminofén y sales de rehidratación oral. Ya por último, se descubre que su madre es hipertensa. En cuanto al examen físico, la frecuencia cardíaca está un poco elevada, al igual que la temperatura, indicando que el paciente continúa con el cuadro de fiebre y su índice de masa corporal indicando sobrepeso. Algo preocupante es que al tomar la tensión arterial se observa que el señor se encuentra hipotenso, la cabeza en general está bien, resaltando que el paciente tiene aliento alcohólico, mucosa oral seca y las conjuntivas levemente pálidas. Cuello, tórax, extremidades y sistema nervioso central están en perfecto estado. Sin embargo, al palpar el abdomen es doloroso para el paciente en el flanco y fosa ilíaca izquierda. Se encuentra defensa abdominal, distensión, signos de Blumberg y Markov positivos, eritema y calor local en región hipogástrica. La zona genital y perineal están eritematosas, fétidas con presencia de flectenas y enfisema subcutáneo perilesional. El pene y los testículos se observan libres de lesiones. Continuando con lo que decía mi compañera Carol, otro aspecto a considerarse es el examen parcial de orina, que se le realizó a don Jeremías para confirmar los datos de los exámenes paraclínicos entregados por el paciente y para obtener información complementaria. Respecto al parcial de orina, los datos a resaltarse son su aspecto turbio, normal si el examen fue realizado en la mañana, pero también nos puede inducir a pensar en otros problemas como cálculos o infecciones en la vía urinaria, la glucosuria, que es la glucosa en orina, que se realiza para comprobar y vigilar a los pacientes de diabetes. En el caso de don Jeremías se confirma nuestra sospecha, siendo un paciente diabético tipo 2. También nos puede llevar a pensar en otras nefropatías como la glucosuria renal. Los hematíes, que es la presencia de sangre en orina, lo cual lo normal es entre 0 a 2 hematíes por campo de orina. Nuestro paciente tiene 35 hematíes, lo que nos puede indicar daños o sangrado interno en los órganos del aparato urinario, riñones, uréteres, vejiga o uretra, o incluso en el caso de un paciente masculino, daños en la próstata o en los conductos eyaculadores. Los leucocitos, que son células inflamatorias de la sangre, y las mucosas,
cuyos parámetros normales son menos de 5 por campo analizado. Nuestro paciente tiene 50 células por mililitro, lo que nos puede estar inclinando por una infección en las vías urinarias, una leucocituria, generando enfermedades como cistitis o pielonefritis. Diagnósticos. Primer diagnóstico, absceso perianal. El absceso perianal o ano rectal es la acumulación de material purulento en la zona perianal, generado por una infección debido a la combinación de distintos tipos de bacterias. Este es el resultado y evoluciona a partir de una comunicación patológica entre el recto o el canal anal y la piel perianal, por la que emergerá el pus. Esto se conoce como una fístula anal. El absceso puede estar situado a cierta profundidad en el ano o cerca de la abertura anal, y este se produce cuando se obstruye una glándula secretora de moco del ano o del recto. En este sitio las bacterias se multiplicarán y proliferarán. Su diagnóstico normalmente se realiza mediante una evaluación médica y si es un absceso profundo se deberá usar una tomografía computarizada. También se hace necesario la toma de material del absceso para realizar un cultivo microbiológico y saber las bacterias que lo causan. Los síntomas más habituales del absceso perianal son la fiebre, escalofríos, dolor sordo, que es un dolor no muy intenso pero continuo, y material purulento. Ante un absceso anorrectal se debe actuar muy rápido, ya que la demora en el tratamiento nos aumenta el riesgo de la propagación de la infección, por lo que su tratamiento es casi siempre quirúrgico, en la que se realiza un drenaje y evacuación del material purulento bajo anestesia local o general. En el caso de la aparición secundaria de fístulas se debe hacer un estudio selectivo para localizarse estos trayectos fistulosos y proceder con su extirpación. Una vez realizado el abordaje quirúrgico y el análisis microbiológico, se procede a recetar un antibiótico en contra de las bacterias que lo causan. El segundo diagnóstico, la gangrena de Fournier. Esta enfermedad es una urgencia urológica potencialmente mortal y poco común que consiste en la muerte progresiva de los tejidos de la zona perineal y abdominal. Afecta a los varones de edad avanzada y es favorecida por el cáncer, diabetes, alcoholismo y las bajas defensas. Es probable que una fístula colovesical haya iniciado la gangrena en el tracto urinario. Esta fístula se originó a partir de una diverticulitis, que es una enfermedad caracterizada por la aparición de pequeños sacos inflamados llamados divertículos en el colon sigmoide y recto. Los síntomas más comunes son fiebre, náuseas, vómito y un dolor en la fosa inguinal izquierda, como se vio en el caso de Jeremías. Cuando inicia la gangrena, se obstruyen los vasos sanguíneos y genera necrosis. Los pacientes con esta patología presentan taquicardia y tensión arterial baja, 100/50 en el caso de Jeremías. En el examen físico, la zona genital se vio inflamada, enrojecida y con ampollas llenas de aire llamadas flectenas. Esto debe ser tratado quirúrgicamente lo antes posible para evitar su crecimiento. Las imágenes que se ven en la pantalla son tomografías de la zona genital. El tercer diagnóstico es el cáncer de colon. Este cáncer empieza con la aparición de pequeños grupos celulares llamados pólipos en el intestino grueso. Afecta a los hombres y mujeres mayores de 50 años y de mayor probabilidad de padecerlo si fuma y se consume una dieta alta en grasas saturadas. Como no se presentan síntomas al principio, todos los mayores de 50 años deben hacerse examen de heces y colonoscopia para detectarla antes de tiempo. Los síntomas son diarrea o estreñimiento, dolores abdominales similares a cólicos, calambre, sensación de llenura, fatiga y pérdida de peso. El paciente presenta vómito, sangre en las heces y fuma, por lo que se puede sospechar este tipo de enfermedad. Se concluye que el diagnóstico adecuado para el paciente Villa es gangrena de Fournier, causada por un foco infeccioso en el colon. Se estudia una posible complicación en la diverticulitis que ocasiona una fístula colovesical y por ende se desarrolla gangrena de Fournier. El señor Villa tiene factores de riesgo para el diagnóstico, indicando como ser fumador, diabético tipo 2, obeso y alcohólico. Se dedujo anticipadamente diverticulitis por síntomas de dolor severo, vómito ocasionado por baja tensión arterial y episodios de diarrea. Además, la diverticulitis tiene factores de riesgo similares a la gangrena, como lo es el tabaquismo, la obesidad y el envejecimiento. En lo que analizamos, el paciente tiene un CIRS, Systemic Inflammatory Response Syndrome. Esta respuesta inflamatoria viene directamente de la infección. Como se conoce la fuente de la infección, la respuesta SIRS se nombra cuadro séptico. Los leucitos entonces son partes de esta infección como células inflamatorias y son las células responsables del parcial malo de orina. Esto es lo que hizo que se manejara a este paciente como si tuviese infección urinaria. Según nuestro diagnóstico, la diverticulitis tuvo complicaciones por el tiempo que estuvo sin tratar
y llevó a la gangrena. Además, el paciente cuenta con síntomas características de esta enfermedad como lo son los eritemas y las flictenas. Se descarta como diagnóstico final el absceso perineal, debido a que no se presenta material purulento y lesión en el pene y testículos. Del mismo modo, no puede ser cáncer de colon, pues no hay síntomas de fatiga, pérdidas de peso sin razón, ni sangre en heces fecales. Así pues, la hipótesis se comprueba con lo ya mencionado. El señor Jeremías Villa padece gangrena de Fournier. Lo recomendable es que el paciente atraviese por un procedimiento quirúrgico, que se extraiga el tejido muerto evitando que la gangrena se extienda. De todas formas, hay tres opciones viables en el caso del paciente Villa. Como primera opción, el cirujano puede reparar vasos sanguíneos en el área afectada, el colon, con el fin de aumentar el flujo sanguíneo en la zona. Sin embargo, en casos graves de gangrena es necesario amputar la parte afectada. Aún así, el caso del paciente es distinto. La parte en donde se quita el tejido muerto será el flanco izquierdo y la región hipogástrica, haciendo énfasis en las fascias afectadas por la gangrena. En la foto de la izquierda hay un ejemplo de este procedimiento que se hizo en la pierna. Como segunda opción están los antibióticos, un tratamiento menos invasivo. Estos se usan para tratar la gangrena infectada que tiene el paciente. Se administra por vía intravenosa o vía oral. Usualmente se hace en casos leves, descartando que el paciente no necesita ninguna cirugía. Como tercera opción, la administración de antibióticos, cirugía y oxigenoterapia hiperbárica en sincronía. De esta forma, el tratamiento aumenta la presión y contenido de oxígeno en la sangre. Según estudios, la sangre con aumento de oxígeno reduce la velocidad de crecimiento de las bacterias que proliferan en escasez de oxígeno. Además, ayuda con la cicatrización de heridas infectadas. La oxigenoterapia hiperbárica se realiza con una cámara especial que presuriza oxígeno puro con alta presión. Para los daños de piel se necesita también cirugía reparadora usando un injerto de piel. Este injerto es viable cuando se restablece el flujo de sangre en la piel dañada. Evidentemente, todos estos procedimientos se harían en el flanco izquierdo y en la región hipogástrica, pues se estaba empezando a ver perjudicada. Consideramos que la hija de Jeremías, Mónica, se encuentra bastante preocupada por su padre y por eso se manifiesta enojada ante la falta de compromiso de él con su salud. Se debe mantener un seguimiento para que Jeremías no recaiga en sus hábitos y que sea consciente de su salud, si no podría recaer su sistema inmunitario. Los estudiantes pueden a la vez aprender y poner en práctica sus conocimientos, además de dar una visión diferente. Gracias a este caso pudimos aplicar nuestros conocimientos anatómicos a la clínica y aprendimos lo importante que es considerar las actitudes del paciente.